capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y quiero dar continuidad a la predicación de hace 8 días que estuvimos hablando del propósito de la iglesia. Y vimos que no en su totalidad, sino en principio, o vimos 3 principios fundamentales de la iglesia, que es la adoración a Dios, la enseñanza de la doctrina bíblica, la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son aquí los santos? Diga, todos nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la enseñanza de la doctrina, como está en la Biblia, tiene ese propósito: perfeccionarnos a nosotros para después salir de aquí y hacer la obra del ministerio que nos corresponde a nosotros, que es predicar el evangelio a toda criatura. Y también quiero resaltar que es una de las cosas que la gran mayoría de cristianos no practica. Viene y adoramos, recibimos y nos vamos y ahí quedó. No digo que todos, yo sé que hay un buen número que comparten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos otros no hablan de Cristo. Muchos otros ni siquiera saben que eres cristiano en tu trabajo, en tu escuela o donde vivas, porque no lo manifiesta con su vida, mucho menos le predica a otros de Cristo. Así que si no estamos haciendo eso, la iglesia está en problemas, porque no estamos cumpliendo nuestra misión. Y todos somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Nada más, ¿quién predica regularmente a otros sobre el evangelio? Levante su mano. Gloria a Dios, pero no somos todos. ¿Cuántos deberíamos de ser? Todos, todos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos recibimos esa orden, diga, es una orden. Cuando el Señor dice id, esa palabra id es una orden, no es una sugerencia, no es algo opcional, sino que es algo que el Señor nos dijo que debíamos hacer. Y pues creo que el problema está en nuestro corazón, no en la palabra, no en el Espíritu Santo y obviamente no en Dios. Apocalipsis capítulo 3, 2, es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Deje ahí su Biblia en Apocalipsis capítulo 2.
Entonces, recapitulando, lo que quiero es que tengamos en mente lo que hace 8 días vimos. La adoración, la exposición de la doctrina de Cristo, de la palabra, del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros entonces hagamos todos nuestra parte, que es la obra del ministerio, predicar a Cristo. Y predicar el Evangelio como está en la Biblia, no como hay muchos evangelios hoy en día. Hay evangelios que no son el Evangelio. Hay personas, hay grupos que predican algo que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando se predica eso y la gente lo escucha y confía en lo que le dijeron, que no es conforme al Evangelio del Señor, no son personas nacidas de nuevo, no son cristianos realmente, no son parte del cuerpo de Cristo. Porque para formar parte del cuerpo de Cristo es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario, no es si quieres, te es necesario nacer de nuevo. Y Juan 1 dice que todos los que le recibieron el Evangelio, los que creen en su mensaje y en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos los que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Somos una nueva criatura, dijo el apóstol Pablo. Si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Por fuera seguimos viéndonos igual, pero dentro de nosotros hay una nueva naturaleza. Así que, ¿por qué no estamos predicando el Evangelio? Esa sería una buena pregunta para los que generalmente no lo hacen. Porque Mateo 28 es muy claro. Dice que los 11 discípulos, Mateo 28, 16, fueron a Galilea, donde Jesús les había dicho que fueran, y cuando lo vieron le adoraron. Ellos ya no tenían duda de quién era Jesús a tal grado que le adoraron como a Dios. Ya habían visto su muerte y su gloriosa resurrección, y cuando se encontraron con Él nuevamente, predicad el Evangelio, la predicación del Evangelio, y lo adoraron. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. Ahora una pregunta, ¿tú estás totalmente convencido que Jesús es Dios, el cual nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable? Debemos adorarle, pero una forma de adoración también es cuando le obedecemos y hacemos lo que Él nos dijo. No solo postrándose, aquí los discípulos se postraron y le adoraron, pero la obediencia es una de las formas de adoración que producen más impacto en nuestra vida y en las de los demás. Ellos ya habían comprobado que todo lo que el Señor les había dicho era cierto, porque había resucitado al tercer día. Ahora lo veían vivo después de haberlo visto colgado ahí, derramando toda su sangre en esa condición en la que estuvo. Sabían que lo habían metido en una tumba, que habían guardado con mucha seguridad esa tumba para que nadie se llevara el cuerpo. Y sin embargo, Jesús ahora estaba frente a ellos con un cuerpo glorificado y hablándoles así como de frente, como lo estoy haciendo yo con ustedes.
Probablemente el problema de muchos de nosotros, de que no compartimos el Evangelio, es porque no estamos totalmente persuadidos de quién es Cristo. Conocemos de Cristo, hemos escuchado bastante de Cristo, pero hermanos, Él es Dios, el Verbo encarnado, el eterno Dios. Él no inició hace 2000 años ahí en Belén. Él ha existido desde la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero aquel Verbo, por amor a nosotros, en el plan perfecto y glorioso e impactante de nuestro Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, decía el apóstol Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vieron el poder para levantar a los enfermos, para sanar a los quebrantados, para liberar a los endemoniados, para aún abrir una tumba y decirle a Lázaro, sal fuera. No hay nada imposible para Dios. Y Jesús es Dios, el Verbo encarnado. Y es importante que nosotros estemos totalmente persuadidos, convencidos. ¿A quién hemos creído? ¿A quién nos hemos acercado? Eso cambia totalmente nuestra manera de pensar en todo, nuestra manera de vivir. De veras vivimos de tal manera que honramos al Señor, llevamos nuestras familias, educamos a nuestros hijos, tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, de tal manera que los demás vean y digan, algo pasó aquí. Cuando estamos persuadidos, se nota. Espero que estés persuadido, hermano. Y si lo estás, no sé por qué no estás compartiendo el Evangelio. Porque es algo glorioso. Son noticias buenísimas. Y lo decimos muchas veces de tal manera que yo creo que ya no produce nada en nosotros. En medio de un mundo con malísimas noticias, hay buenas noticias de parte de nosotros. Pero no las guardamos. ¿Tú crees que un reportero, un periodista se callaría una noticia, aunque sea mala? No, porque quieren que se sepa. Y muchos hacen cosas mal o como quieras, pero sus motivaciones, pero lo que saben lo sacan para que se sepa. Y nosotros tenemos buenas noticias. Y deberíamos de publicarlas, valga la expresión. Predicar es publicar. Compartir es publicar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué nos prometió Jesús? ¿Y qué hará Jesús todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos saben que Él está obrando a nuestro favor? La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, y que Él es el mediador entre el Padre y nosotros, y que Él es abogado delante del Padre para con nosotros. Hermanos, hoy en día urge cristianos que seamos verdaderos adoradores, que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Qué hace un discípulo? Lo que hace su maestro. Cuando hay un discípulo de un carpintero, está aprendiendo, está practicando, está trabajando, y el carpintero le dice, no, agarra el cepillo. Yo voy a hablar de herramientas antiguas porque ahora hay herramientas muy modernas. Agarra el serrucho y córtale aquí y corta en este ángulo y vamos a formar este mueble, etcétera. Y él está aprendiendo, y después de un poco tiempo, él empieza a hacer sus propios muebles.
Aquí venimos para ser edificados, para ir y hacer discípulos también allá afuera. Predicando el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Pero pareciera que no tenemos fe. A veces vivimos como si no tuviéramos fe. Mira, nos envió el Señor. No los estoy enviando yo. ¿Quién nos envió? El Todopoderoso. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días. A los discípulos les dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. ¿Qué sucede con un huérfano? Pues se muere el papá y lo deja. Ya no puede estar con él. Aunque muchos en la tradición y en las religiones dicen, Él nos cuida todavía del cielo. No es cierto. Y ya no está con el hijo, con la hija o la mamá, sea el caso que sea. Pero Jesús partió al cielo y dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Voy a rogar al Padre para que les envíe otro de la misma naturaleza que yo, que esté con ustedes, el Espíritu Santo. Otro consolador, otro que los acompañe, otro que los ayude, otro que les dé poder, les dé sabiduría. Y hoy en día el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. No vamos solos, hermanos. ¿Por qué no vamos? Y creo que mucho del problema es que estamos muy enfocados en nosotros, en nuestras condiciones, problemas. Nos metemos tanto en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, etcétera. Y es válido trabajar, debemos trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, y hoy en día muchos jóvenes no trabajan. No quieren trabajar y se la pasan ahí en la tele, en el Nintendo, en el cel, en el internet, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas en que estar, pero no quieren trabajar y son muy exigentes. El que no trabaje, que no coma. Tengo muchos amigos que por diversas circunstancias se han tenido que ir a vivir a Estados Unidos y a trabajar. Pero tengo un familiar político cercano, joven, que se casó con una prima mía, pero no le gustaba trabajar. Su papá no trabajaba y a él tampoco le gustaba trabajar. La mamá o la esposa los mantenía. Y pues no estaban en el orden, pero por alguna circunstancia se fue a trabajar a Estados Unidos. Y un día que me dicen, ¿te acuerdas de fulano? Sí, cómo no, flojonazo. Serio, pues era el concepto que teníamos, ¿no? Pues es tan trabajador que todos están sorprendidos. Digo, pues ¿quién lo persuadió? ¿Quién lo convenció? Es que allá si no trabajas no comes. Bueno, hermanos, el Señor nos llamó a trabajar en su reino. Imagínate, no es algo terrenal, temporal, de la política en lo terrenal. Es algo eterno. Porque el mensaje que llevamos, que nos compartieron a nosotros, si eres realmente cristiano, espero que lo seas. Era un mensaje que tiene el poder de dar vida eterna.
El Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, si tú estudias o haces una línea de su ministerio, siempre predicaba el Evangelio. Enseñó muchas otras doctrinas bíblicas, inspirado por el Espíritu Santo. Pero a donde quiera que llegaba, lo primero que hacía, ahí está en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, dice: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Y obviamente cuando habla de Cristo crucificado, habla de que les hablaba todo el Evangelio. ¿Por qué hay que hablar todo el Evangelio? Hasta la resurrección y ascensión del Señor. Y dice: y no vine ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Es que me da temor, me da miedo. No es en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Hay que conocer el Evangelio para exponerlo, pero dejamos que el Espíritu Santo obre y Él es el que toca los corazones de las personas. Pero estamos muy enfocados en nosotros. ¿Y sabes qué? Lo de nosotros dura poquito tiempo. Tu futuro aquí en la tierra es muy corto. ¿Cuántos tienen más de 30 años o más? La mayoría. ¿Sabes qué? El promedio de vida en México es 2 años o 70 años. Algunos viven más, otros menos. Estoy hablando del promedio. Entonces, si tienes 30, 35, ¿estás dónde? A la mitad. Ya no te queda mucho. Y estamos tan enfocados y preocupados con lo que nos falta aquí. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte. Por nada estén preocupados. No digo que seamos irresponsables, lo he explicado muchas veces. Debemos ser también buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Pero mejores administraciones de la gracia, administradores de la gracia de Dios. Porque eso es para toda la eternidad. Allá en el cielo va a haber premiación. Aquí, a lo mejor te ponen coronas ahí de flores que se van a echar a perder. Y te ponen una caja de madera de cuál te guste, de parota, de cedro rojo, de cedro blanco, de lo que quieras. Se va a podrir. Nuestro futuro, nuestra patria está en el cielo. Y Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, donde nadie roba lo que tú tienes. Ningún animal como la polilla corrompe lo que tú acumules en el cielo. Pero nosotros, el problema es que ponemos la vista en las cosas de abajo y no en las de arriba. ¿Cuánta gente está afanada hoy en día a nuestro alrededor? ¿Conoces a alguien afanado? Muchos dirían yo. ¿No? ¿Se acuerdan de Marta y María? Las hermanas de Lázaro. Jesús venía a su casa y llegó y probablemente se sentó. ¿Y María qué hizo?
corrió rápidamente y fue y se sentó a los pies de Jesús. Quería escuchar a Jesús, quería ver a Jesús. Probablemente él le diera un toque de cariño. Y Marta dijo, no, yo tengo que preparar la comida y tengo que hacer. Y mira, el maestro vino a nuestra casa y está bien ser laboriosos, vuelvo al punto. Pero primero lo primero, diga, primero lo primero. Lo mejor cuando llega a nuestra vida es Jesús, hermanos. Y Marta le dijo, ahí estás bien, Jesús. Así hay muchos cristianos hoy en día. Ahí estás bien, Jesús, quédate ahí. Es más con mi hermanita. Es como es ella. Es bien espiritual. Es bien exagerada. Y que yo hago acá y muévele aquí a los frijolitos y hazte las tortillitas. Y llegó un punto donde vio a María todavía a los pies de Jesús y le dijo, oye, dile que me ayude. En otras palabras, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, ¿cómo estaba? Afanada y turbada con muchas cosas. Pero solo una te es necesario. Y María ha escogido la mejor parte. La otra es buena parte también. Pero fíjate lo que dijo el Señor, la mejor parte. Siempre será mejor estar a los pies de Jesús, servir a Jesús, glorificar a Jesús, que cualquier otra cosa, sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos saben que hay tiempo para todo? ¿Ustedes creen que Dios nos daría 24 horas para tenerlos limitados? Él es más sabio que nosotros. Nos dio 24 horas porque son suficientes para hacer todo lo que tenemos que hacer. Sobre todo, primero estar con Él. Y compartir el Evangelio. Es que no tengo tiempo, tanto trabajo. Mis hijos los llevo, los traigo, esto y aquello. Hay tiempo para todo. Eso dice la Biblia. Hay un tiempo para todo. Que no lo sepamos administrar es otra cosa. Hay extremos en todo. Y estamos enfocados en nosotros, en nuestras cosas, nuestros trabajos, esto, mi aquello, y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de Jesús. Efesios 2, les dije que tuvieran ahí su Biblia. El Señor mismo, hablando a las iglesias, y hoy en día sigue hablándole a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 2. Jesús sigue hablándole a su iglesia hoy en día. No los veo convencidos. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es? Jesús dice esto a ti y a mí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, fíjate, está hablando de una iglesia laboriosa y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia edificada sobre la doctrina de los apóstoles. Eso dice Hechos, que la iglesia crecía y edificada en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sabían identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas. Los has probado. ¿Cómo los probaban? Con las escrituras. Y los has hallado mentirosos. Hoy en día muchos que se dicen cristianos están corriendo tras de falsos maestros.
y les aplauden y los idolatran prácticamente. ¿Por qué? Porque no han sido edificados en la palabra de Dios. Y pareciera que todo va bien en esta iglesia, ¿sí o no? Organiza retiros de matrimonios, organiza reuniones de jóvenes, haces esto, organizas eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes lo que es la verdad en la palabra y lo que no es. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Diga, esa es una buena iglesia. Hasta ahí todo va bien, ¿sí o no? Debemos ser así, hasta ahí. Que Dios nos permita ser una iglesia como esta, hasta ahí. Pero el versículo 4 hace que se sacuda esta iglesia. Y yo espero que nos sacuda a nosotros también, hermanos. Le dice el Señor, tengo una cosa contra ti. Y te lo está diciendo a ti y a mí hoy. 2 de octubre del 2022. Porque Él está vivo. Y su palabra es viva y eficaz. Y espero que hoy sea más cortante que toda espada de 2 filos. Es más, lo dije mal, espero. Bueno, no es de si yo espero o no. La palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Lo que espero es que tu corazón no sea de piedra, pero aún así la espada penetra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces lo hemos enfocado en que hemos dejado de evangelizar y nos hemos enfocado en muchas actividades. Y en cierto sentido tiene razón. Pero, ¿cuál debe ser nuestro primer amor? ¿Cuál es nuestro primer amor? Marcos 12, 28, ¿qué dice? Vino un religioso delante del Señor y le dijo, dinos cuál es el mandamiento más alto. Y Jesús le contestó y le dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, y hoy es, oye iglesia, el Señor nuestro Dios, uno es. No hay muchos dioses. Hay una sola forma de llegar al Padre, Jesucristo. Si tú te fijas, la Biblia marca muy precisamente las formas de Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, no hay muchos mediadores. Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer amor que habían dejado los hermanos de Éfeso. Si hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos por amor a Jesús, de nada me sirve. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿amor por quién? Amor por Dios, amor por nuestro Señor Jesucristo. De nada me sirve. Y si aún ofreciese mi cuerpo y en sacrificio y no tengo amor, nada soy.
sin nuestro amor en nuestro Salvador, creciendo, siempre presente, siempre activo, nada somos, hermanos. A eso se refería el Señor cuando le habló a la iglesia de Éfeso. Has dejado de amarme, tienes las formas, tienes los conceptos, tienes la doctrina, tienes la Biblia, tienes la enseñanza, pero haces muchas cosas ya por inercia, o para crecer, o para, no sé, hay muchas motivaciones, pero no lo estás haciendo por amor a mí. Si hacemos cosas para quedar bien o para cumplir con algo que nos vean los demás, de nada nos sirve. Muchos ni siquiera han llegado a su primer amor porque no se han convertido a Cristo. Nadie que no se haya convertido a Cristo puede amar a Cristo, como es obviamente digno de Él, como Él nos amó. El apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros no tomamos la iniciativa, la tomó nuestro glorioso Señor. Dice que estando en la condición de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Son expresiones que, hermanos, si las meditamos, deberían impactar nuestro corazón. El glorioso creador de los cielos y la tierra, tuyo y mío y de todo lo que ha existido y existe y existirá, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. No era igual a nosotros. Él era Dios encarnado. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. No, me van a decir que soy aleluya si comparto el evangelio, que soy cristiano, si hablo de Dios, y qué pena. Pero ¿y Él qué hizo? Apreciamos lo que Él hizo, entendemos lo que Él hizo. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más sangrienta, violenta y humillante que había en la época. Haya en nosotros ese mismo sentir, dijo Pablo, que hubo en Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo? Para beneficio de nosotros y para gloria de Dios el Padre. Tú quieres ser reconocido aquí, exaltado y levantado, no es nuestro tiempo. Jesús, después de haber hecho toda su obra, dice, por lo cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Salvador vivo hoy. Cristo no está muerto, tiene todo el poder. Un día, ahorita no toda la lengua confiesa que Jesús es el Señor. En aquel día, no sabemos nosotros ni la hora ni el día, pero va a llegar. Todos los que creímos en Él ya lo sabemos, pero los que le rechazaron, al ver en qué condición están, lo que van a recibir, dirán, realmente Jesús es el Señor. Pero será
demasiado tarde. El tiempo de reconocer que Jesús es el Señor es hoy, mientras estamos vivos. Y tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para que muchos otros reconozcan que Jesús es el Señor. Pero hemos dejado nuestro primer amor. Y no habla de primero en orden cronológico. Habla del primer lugar. ¿Quién tiene el primer lugar en nuestra vida? Bueno, Dios dio un orden. Primero Dios por sobre todas las cosas. Si hay otra cosa, otra persona, cualquier situación por encima del Señor, no podemos decir que tenemos el amor de Dios. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo dijo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Él ha sido misericordioso con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que muriera de la forma que ya sabemos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: por las misericordias de Dios, le ruego. Y es un ruego que hoy sigue latente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional. No es irracional, es lo más racional que puede haber en el mundo. Y en el versículo 2 dice: no se amolden este mundo. ¿Y sabes qué está pasando con la iglesia? Se está amoldando a este mundo. ¿Sabes qué está pasando con los cristianos? Están dejando su primer amor y amoldándose a este mundo. Aquí no vas a permanecer más de 70 años. A lo mejor a ti sí te toca, pero el promedio. En el cielo estaremos por toda la eternidad. ¿Cuántos años? Alguien dígame. Nadie puede decirlo. Eternidad no tiene una forma de medición. Las matemáticas quedan bailando los numeritos. Eternidad no tiene límite, no tiene fin. ¿Cuántos hemos perdido nuestro primer amor, hermanos? Por eso estamos como estamos. Por eso no compartimos el evangelio, porque hemos perdido nuestro primer amor. Hemos puesto otras cosas. Y el Señor es muy misericordioso y compasivo. No descalificó a la iglesia. ¿Qué le dijo? ¿Qué hay en las autopistas cuando te vas por un lugar que te equivocaste? Retornos. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira, dejar de poner a Jesús en el primer lugar y lo que Él nos dijo que hiciéramos como una prioridad es haber estado en un crecimiento, en un lugar donde vamos subiendo. Haz de cuenta una escalinata donde ya llevas un buen tramo de escalones subidos y de repente te distraes con otras cosas, te enfocas en otras cosas, como si hubieras caído. ¿A dónde llegas? Al piso otra vez. Pero si yo ya iba allá, pero ahora estás acá. Por eso dice: recuerda de dónde has caído. Probablemente tú antes eras un
evangelista, un compartidor, un testigo de Jesucristo tremendo, y lo has dejado, te caíste. Pero Dios no nos deja tirados ni nos desecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y hoy nos está hablando el Señor. Hoy es el día de arrepentirnos de esto y volvernos al primer amor, amar a Jesús a tal grado que no dejemos de hablar de Él, no dejemos de predicar de Él. Es nuestra obligación, pero también es nuestro privilegio. Hablar de buenas noticias. Y sigue elogiándolo, fíjate, pero es fundamental esta parte. Dice, también sé que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aborrecían cosas que el Señor aborrece, que también debemos hacerlo nosotros. Y termina diciéndole a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír hoy? Oiga lo que el Señor nos está hablando. Y nosotros somos una iglesia, pero le habla a todas las iglesias. Ahí está su voz. Pero muchos no quieren oír. Como dijo Pablo, muchos teniendo comezón de oír, se amontonarán allá con falsos maestros. Y va a haber un montón de falsos maestros, de falsos profetas. No están oyendo a Jesús, están oyendo otras voces. Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué dijo? Oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Al ladrón no lo escuchan. Al falso no lo escuchan. Solo la voz de Jesús. ¿Dónde está la voz de Jesús? Aquí, hermanos. Oyen mi voz y me siguen. Y hacen, por donde yo las llevo, por ahí van. Y Él no nos va a llevar a un despeñadero. Él nos lleva al cielo. En el camino va a haber de todo. Lugares de delicados pastos, aguas de reposo, pero también habrá valle de sombra de muerte. ¿Así andamos o no? Pero no tenemos temor porque Él está con nosotros. Él nos está guiando. Y además Él dijo, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si me sigues. El bien y la misericordia ¿de quién? Del Todopoderoso. Muchos buscan el bien por 6 años en un gobierno, por 3 años, o por un tío rico, un abuelo rico, etcétera. Eso se acaba. El Señor permanece para siempre. El bien y la misericordia del Señor me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor estaré por toda la eternidad. Largos días es sinónimo de la eternidad. Hermanos, ¿qué haría la iglesia de Éfeso? No nos dice si. Pienso yo que debe haberse simbrado y haber vuelto a su primer amor. Pero mira, esto es un trabajo que tú y yo, cada uno, debemos hacer de generación tras generación. Porque al final, esta iglesia de Éfeso existe. Ay, hermanos, son 2000 años. ¿Cómo quieres que exista? ¿Podría durar una iglesia 2000 años? Si está en estas condiciones, más de eso.
Pero ahorita no existe la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque probablemente ellos reaccionaron, pero vino otra generación y no les enseñaron lo mismo, y vino otra y decayeron más, y al final desapareció. Nosotros no queremos que pase eso. Y que nosotros, nuestros hijos, muchas veces viene desde los abuelos o bisabuelos, y que los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y no sé qué siga de tataranietos, continúen teniendo su primer amor como lo más importante en su vida y predicando las buenas noticias de Jesucristo. ¿O necesitas que el Señor se pare aquí en lugar de yo? Yo me estoy parando por mandato del Señor a hablarte su palabra. Pero muchos, el mismo Tomás, después de que resucitó el Señor, hay muchos tomasinos en las iglesias. Si no lo veo, no lo creo. Si no meto mi mano, ¿qué? Necesitaremos que el Señor haga lo mismo que con Tomás. Creo que nos dejó esa enseñanza ilustrada en la Biblia, en los evangelios, para que no seamos como Tomás. Porque a Tomás le dijo: ven y mete tu dedo aquí, mira, o donde fuera, y mete tu mano. ¿Cómo se sentiría Tomás? Yo creo que le dio una zarandeada tremenda. No seamos incrédulos, sino creyentes, hermanos. ¿Cómo nos llamamos? Creyentes, pero ¿de veras somos creyentes? Y Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por eso los estoy enviando a que hagan discípulos a todas las naciones. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Y muchos ya no predican eso, no comparten eso, pero es algo que tenemos que hablar. Hay un camino que lleva a la perdición y a la destrucción por toda la eternidad, así como estaremos que hay un camino que es Jesús para estar en el cielo por toda la eternidad. Hay un camino que lleva a la destrucción, sufrimiento, lloro, crujir de dientes por toda la eternidad. El que creyere será salvo, el que no creyere será ¿qué? Condenado. La traducción de esa palabra es ser echado en el infierno. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y ese lugar fue preparado para el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Pero todo aquel que en lugar de escuchar a Jesús, de amar a Jesús, de obedecer a Jesús, sigue el engaño de Satanás, porque él es un engañador, lo vimos desde el huerto de Edén, y sigue engañando, es mentiroso y padre de mentira, van a sufrir el mismo castigo que él sufrió por su rebeldía. El llamado hoy es, hermano, ve de dónde has caído. A lo mejor no te has convertido nunca, solo has escuchado y aceptas intelectualmente cosas del cristianismo. Hoy es el día para que te conviertas y luego hagas la obra que el Señor nos mandó. Si dices, me espero, puede ser que no amanezcas mañana. Es más, puede ser que no llegues ni a hoy en la noche. No juegues con fuego, eso es jugar con fuego, y más que con fuego. ¿Pondrá el hombre brasas en su seno sin que sus vestidos y su carne arda? Diga no, no. Jesús ya completó la obra de redención. Él ya hizo todo.
Lo único que tenemos que hacer es comunicar el Evangelio. En el curso que tenemos de evangelismo, miren, ahí para mí es muy significativo. Éramos como 22. Hoy estuvimos en la clase 6, conmigo 7. Y no digo que por eso dejen de evangelizar, pero estamos trabajando en eso. Y hemos visto que nos cuesta trabajo. El Señor, cuando le vino Nicodemo en Juan capítulo 3, y habló con él, y que sabía que venía de Dios, y el Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que Nicodemo pues se quedó, pues cómo se puede hacer eso? Un hombre viejo, ¿cómo? O sea, se fue a lo natural. Y a veces como cristianos en eso estamos también. Y el Señor en el versículo 11 le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Cuántos son cristianos de más de un año? Todos. ¿Eres tú cristiano y no sabes esto? Esto lo hemos enseñado no solo en la clase, aquí. Allá estamos tratando de hacer la práctica, cómo hacerlo. Porque nos cuesta trabajo. Eso demuestra que estamos en grave problema en ese sentido. A muchos nos cuesta trabajo cómo compartir el Evangelio. Y ese es un grave problema. Quiere decir que no lo hacemos. Y el Señor le dijo: lo que sabemos, hablamos. Muchos ni siquiera sabemos cómo compartir el Evangelio. Y hablamos de Jesús y nos metemos en vanas discusiones y en muchas cosas, pero no predicamos el Evangelio. No hablamos del Evangelio como es. Muchos años se pensó que con hacer una oración ya eras nacido de nuevo. Sí, es bueno hacer una oración, pero con entendimiento del Evangelio, porque si no, son vanas palabrerías como en la oración. Yo he visto cientos de personas a lo largo de muchos años que han hecho la oración y no son cristianos. Entonces, ¿falló? No, los que fallamos somos nosotros al pensar que con eso era suficiente. No, el Evangelio tiene su mensaje específico y claro. Todo ser humano nace heredando el pecado ¿de quién? De Adán. El primer hombre es de la tierra terrenal, Adán. Explica el apóstol Pablo. Él desobedeció a Dios y pecó. Y con el pecado vino la muerte. Y entró el pecado y vino la degradación de toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Pero vino el segundo hombre, el segundo Adán, y él no es terrenal, hermanos. Él es celestial. Él vino de arriba. Adán no, fue hecho de aquí, del barro de la tierra. Y la mujer ya de la carne del varón. Pero el segundo Adán vino del cielo, es santo. Y vivió una vida en santidad. Y todo aquel que en él cree va a ir al cielo, de donde él vino. El que es terrenal va a ir al polvo y después al infierno. Entonces, todo ser humano nacemos heredando de Adán el pecado y la muerte por consecuencia, la destrucción. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
toda la humanidad. Porque no hay justo ni aún uno, ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Eso dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso a la gloria de Dios. Entonces hay una separación. La Biblia dice que somos enemigos de Dios cuando no estamos en Cristo, cuando no hemos sido reconciliados. ¿Jesús a qué vino? A reconciliarnos. Te voy a decir ya en los últimos minutos que me quedan, ¿qué debemos enseñar en el Evangelio? ¿Qué debemos hablar en el Evangelio? ¿Qué buena noticia les vamos a dar? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destinados a la destrucción. Hay un abismo entre Dios y el hombre sin Cristo. Y ese abismo no lo puede cruzar ningún ser humano por sus propios medios. Es inalcanzable. Por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, también se lo saben de memoria, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, muerte es separación. Y separación para destrucción. O sea, si todos pecamos, ¿cómo estamos? Separados de Dios, muertos. Mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús. Y todo, tu abuelita, tan buena gente que es pecadora si no tiene a Cristo. Aún nosotros como cristianos pecamos, sí, eventualmente, diga eventualmente. Porque el que practica el pecado no es de Dios, dice Juan en la primera carta de Juan. El que practica el pecado no es de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, quiere decir que algo está mal en su conversión. Porque nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando alguien peca, no te pongas ahí, pecador, y le das duro, no. Los que somos más maduros, restauremos al otro, llevémoslo a reconocer y al arrepentimiento. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos nuevamente. Entonces, si la gente no reconoce que es un pecador y que está separado de Dios y su destino es la destrucción eterna, pues ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué? De nada. Y va a decir, pero yo no robo, no mato, no esto. Pero mientes. Pero te ha robado una liga. Pero una liga no es nada. Es robar, es pecado. Es una mentira. Es mentira, es pecado. ¿Has codiciado la mujer de otro o la que no es tuya? ¿Has codiciado lo de otro, las cosas de otro? Es pecado. ¿Has tenido cosas en primer lugar que Dios? Es pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, tú lo lees después, o Deuteronomio 5. ¿Traes por ahí el billete de $2 para la buena suerte? Estás poniendo eso por encima del Señor. ¿Cuántos saben que nosotros no necesitamos de suerte? Nosotros tenemos el favor de nuestro Dios sobre nosotros. Y si no te es suficiente, pues entonces nada te es suficiente. Así que no hay alguien que pueda decir que no ha pecado. Por cuanto todos pecaron y están, dile al de al lado, destituidos de la gloria de Dios.
Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No, yo me voy de rodillas de aquí hasta la basílica. Pues vas a llegar en rodillas y te vas a ir al infierno igual. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo terrible del engaño de las religiones, porque todas las religiones, todas, sin excepción, tienen una forma de llegar, según ellos, al cielo a través de las obras. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Toda la gloria es para Jesucristo, hermanos. Él nos salvó por su sangre preciosa derramada en esa cruenta cruz. Así que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede cruzar ese abismo porque no es por obras. No es por obras. Y el regalo, la buena noticia es Jesús ya hizo todo para que seamos salvos y estemos con Dios por siempre. Por siempre. Desde ahorita que nos convertimos hasta que estemos allá. Aquí por un poco de tiempo vamos a seguir siendo afligidos por diversas pruebas. Pero un día se acabarán, hermanos. Los cristianos, cuando un cristiano muere, ¿qué decimos? Dejó de sufrir. ¿Sí o no? ¿Y si es cierto o no? Allá dice que no hay dolor, no hay temor, no hay nada que te preocupe. Pero también los no creyentes dicen dejó de sufrir, pero no es cierto. Viene un sufrimiento peor. En tercer lugar, la gente debe saber que a eso vino Jesús, a salvarnos, a rescatarnos. Juan 3:16, todos se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, que de veras cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es reconciliado con el Padre. Y puede cruzar ese abismo que había, ya no lo hay. Ahora somos uno con Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En el cielo, pero Él es uno con el Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene el Espíritu Santo. Estamos completos en Él. Y sabemos nuestro futuro, nuestro destino. El cielo. Y Dios ya mostró su amor para con nosotros. Yo era un malvado pecador. Y después entendí que aún siendo así, Cristo murió por mí. Así que, hermanos, pasamos de muerte a vida. Ya no vamos a ser destruidos ni a sufrir por la eternidad. Han escuchado del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Lázaro? Pues tuvo problemas, no sé si toda la vida estaría en la condición que estaba y sufriendo ahí de las llagas, pero así llegó a su final, al final de su vida. Y el otro tuvo todo lo que quiso, hizo lo que quiera. Yo vivo a mi manera. Y nunca consideró a Dios. ¿Y dónde terminó? En este gran tormento, en sus propias palabras de Jesús. Dijo que el hombre rico decía, estoy en este gran tormento. Y no quiero que vengan mis hermanos acá. Pues ahí tienen la palabra. Jesús sigue hablando, pero sigue hablando a través tuyo y mío. Somos transmisores de esa palabra. Así que a lo suyo vino y los suyos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Si alguien está a punto de morir y tú le compartes el evangelio y nunca hizo el ladrón junto a Jesús, ¿qué pasa? Es justificado por la fe y nunca hizo ninguna buena obra. Y la gente debe saber que entonces ahora hay que arrepentirse. Reconocer, el que llega a reconocer que es pecador, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, creer en Jesús, en su obra redentora, y tendrá vida eterna. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Está sencillo, ¿no? Pero lo que sabemos, eso hablamos. ¿Cuántas veces hicimos una dinámica y les dije, a ver, háblenme de política? Se aventaron duro a hablar de política. De deportes, también. Una hermana dijo, yo de cocina. No, pues le echó ahí recetas y sazón y sabores y todo. Y otros de otra cosa, otros de otra cosa, otros de otra cosa. Y lo hablan con mucha facilidad. ¿Cuántos trabajan en algo? No, muy poquitos. ¿Puedes hablar de lo que haces en tu trabajo con facilidad? Bueno, pues estos deberíamos de hacerlo con mucha facilidad, porque es nuestro trabajo, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, como siervos de Jesucristo. Deberíamos de practicarlo. Agarra a tu hijo, agarra a tu hija, tu esposo, tu esposa y dile, a ver, predícame. Y vayamos y llevemos el evangelio a los no creyentes. Amén. Tengo una cosa contra ti, dijo el Señor a la iglesia. No me obedeces, has dejado de amarme a ese grado que me obedeces y haces lo que yo te dije que hicieras. Yo creo que hoy yo he sentido que muchos tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué no te pones de pie? Porque cierras tus ojos y quiero, no quiero dejar de hacerlo. Si tú no creyente verdadero, cristiano que ha reconocido quién es Jesús y lo